escudriñando como los de Berea. Que Él hace milagros, déjenme entrar. He escuchado que ahí está mi amado, déjenme entrar. Quiero estar donde Él está, solo así podré. Gloria al Señor, aleluya. Damos gracias a Dios en este día. Que Dios le bendiga mucho, mis estimados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Radio Alma Cristiana. Esta es la voz que te hace libre. Con ustedes, su hermano y consiervo Pastor Javier Martínez, en nuestra programación de los sábados de las 8 de la mañana, escudriñando como los de Berea. Hoy, gloria a Dios, con una nueva programación, dándole la gracia al Señor. La semana pasada no estuvimos presentes, le habíamos dicho ya que no estaríamos, gloria a Dios, en la ciudad, y queremos dar gracias, gloria al Señor. Estuvimos en California, nos invitaron a un congreso a predicar en la iglesia Casa en Manos del Alfarero, y allí pues nos gozamos en el Señor, gloria al Señor, y fue un tiempo bien agradable, gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria. Gracias al pastor Alexis Cardona, su esposa, a los líderes de allá de la iglesia, a pastora Desiree, gloria a Dios. De verdad que fue un momento muy, muy especial. Y pues nos gozamos y aquí estamos de vuelta ya. Hoy con nuestra programación, como cada sábado, gloria al Señor. Esperando que usted se encuentre bien el día de hoy. La gracia de Dios le haya resplandecido, gloria a Cristo, para siempre. Pidiéndole al Padre eterno, al Dios de las luces, gloria al Dios del cielo, que su vida hoy sea llena de gracia y de conocimiento. Hoy vamos a seguir escudriñando como los de Berea y vamos a estudiar hoy la palabra. Así que si usted no tiene dónde apuntar, por favor busque, anote, busque lápiz, busque papel, porque ya vamos a iniciar escudriñando como los de Berea. Le doy un minuto y regresamos en vivo a través de Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Gloria al Señor. Estamos de regreso, esperando que usted se haya alistado, ¿verdad? Espero no haber sido muy rápido. Gloria al Señor. Hoy vamos a tener un tema, gloria al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Hoy el tema que vamos a estar estudiando es haciendo la voluntad de Dios. Y antes de iniciar, quiero que oremos, pongamos en manos del Eterno, para que sea Él abriendo nuestro entendimiento y llenándonos de su santa y bendita palabra el día de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel y verdadero, Dios mío. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, creyendo en tu bondad, creyendo en tu misericordia, creyendo en la fidelidad, Señor, que tú tienes para con nosotros. Padre, te pedimos ahora en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted, Señor mío, guiando nuestros pasos, guiando nuestra mente. Mira el estudio que vamos a tener en esta hora, Señor, haciendo la voluntad de Dios. Yo te ruego que tú abras nuestros corazones,
Abre nuestras mentes, Dios mío, y permite que podamos ser llenos del conocimiento de tu verdad. Permite que podamos ser llenos del conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, que mientras yo hable, Padre, puedas recibir de los cielos, de lo alto, Señor, la manifestación de tu gloria, la manifestación, Señor, de tu presencia, Padre, para que yo pueda transmitir esa gracia, esa presencia, esa unción, Padre, a través de estos micrófonos, Dios del cielo. Y que las personas que escuchen, donde quiera que estén escuchando, Señor, ya sea ahora en vivo o luego grabado, puedan ser edificadas, bendecidas, Señor, en el nombre de Jesús. Llena cada vida, llena cada alma, Padre amado, y permite que sus corazones estén abiertos para recibir tu verdad, Padre amado. Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escudriñando como los de Berea. Hoy con el tema haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y la verdad es que este tema, ¿verdad? Un tanto comprometedor. Gloria al Señor. Porque pareciera que todo el mundo quiere hacer la voluntad de Dios. Y digo pareciera porque así parece. Pero en mi campo dicen que del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay mucha gente que en papel o en palabras sí quiere hacer la voluntad de Dios. Pero a la hora de ejecutarla, la gente hace muchas veces su propia voluntad, su propio deseo. Y la gente se inclina más bien por lo que quiere, por lo que desea, y no por lo que realmente Dios pudiera desear. Y el hacer la voluntad de Dios no es tan simple como decir hágase tu voluntad, sino que depende de nosotros, que nosotros rechacemos nuestros propios deseos y nos encaminemos en los deseos y en la voluntad de Dios. Es poder identificar, es poder caminar en esa voluntad del Eterno. Pero muchas veces, reitero, se nos hace difícil caminar. Decimos que sí, pero reitero, no es en la práctica tal cosa. Y hoy queremos que sí podamos estudiar esta palabra y que podamos buscar hacer esa voluntad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, que es beneficiosa, que trae bendición a nuestras vidas. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos grandemente bendecidos, realmente somos grandemente bendecidos. Así que yo quiero hoy empezar a leer la palabra del Eterno y quiero leerla en el libro de Mateo, capítulo 6, y voy a leer solo un verso. Allí, y voy a decir, allí Jesús, en ese capítulo 6, empieza y los discípulos, ¿verdad? Le enseña a los discípulos a orar. Y enseñándole a orar, Jesús le enseña ahí lo que es el Padre Nuestro, orando al Padre Nuestro. Y llega en ese Padre Nuestro, entonces, en el verso 10, hay una parte que dice entonces, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Verso 10, capítulo 6 de Mateo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y hay que reiterar que el único lugar donde se hace plenamente la voluntad de Dios es en el cielo. Y el Señor nos invita a nosotros a orar, nos invita a desear, nos invita a buscar que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios requiere negación de nosotros mismos. Hacer la voluntad de Dios significa que yo voy a poner de un lado mis deseos personales y buscar la dirección de Dios para hacer lo que Él quiera. Y hacer la voluntad de Dios es alinear nuestra vida con los propósitos de Dios, no con los nuestros. Porque
día con día la gente se levanta detrás de sus propios propósitos, de sus sueños, de sus deseos, de su voluntad, y la gente anda detrás de eso. Sí, la gente anda buscando sus deseos, la gente anda buscando su voluntad, la gente anda buscando ese tipo de cosas. Sin embargo, el hacer la voluntad de Dios requiere precisamente que nosotros alineemos nuestros deseos y nuestra voluntad con los propósitos de Dios. Alineemos nuestra vida, lo que queríamos, lo que queremos, y alinearlo al propósito de Dios con nuestras vidas. Y hay algo que tenemos que entender: Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene un propósito para cada uno. Varía en algunos aspectos, pero hay un propósito general con cada uno de nosotros. Y es que nosotros seamos santos y que proclamemos la verdad de Cristo. Es el principal propósito de Dios, que seamos santos. ¿Para qué? Porque la santidad nos lleva a la salvación. Y que llevemos el evangelio de Jesucristo, que prediquemos la palabra, que hagamos discípulos. Esa es la voluntad genérica de Dios para cada uno de nosotros. Fuera de esa voluntad, que es genérica, que esa es para todo el mundo, ahí no hay acepción. Entonces vienen lo ministerial. Ya ahí es otra cosa. Ya ahí va a depender del llamado, y en medio del llamado ejercer la voluntad de Dios para ese llamado. Por ejemplo, a mí Dios me ha llamado como pastor de una iglesia, ¿verdad? Entonces yo tengo que enfocarme, mi vida tiene que enfocarse ya no en mis deseos, en mis sueños. Pero que yo quería ser abogado, pero que yo quería ser médico. Bueno, ya Dios me llamó y me escogió como pastor. Si yo sigo como médico, y esto va a sonar duro para mucha gente, si yo sigo como médico, entonces no he aceptado la voluntad de Dios. Si yo sigo como ingeniero, operando y haciendo, cuando Dios ya me llamó como pastor, entonces yo no he aceptado la voluntad de Dios. Si yo quiero seguir como médico, entonces tengo que dejar el pastorado. Si quiero seguir tengo que dejar. ¿Por qué? Porque mi ocupación ahora tiene que ser el llamado y la voluntad de Dios. Dios me escogió como pastor, y esto no gusta mucho, porque a la gente ama mucho su propia carne y sus deseos. Y al escuchar esto, decía, entonces si yo soy pastor, yo tengo que dejar. Sí, bíblicamente esa es su ocupación. Los sacerdotes no hacían otra cosa que ser sacerdote. O búsqueme en la Biblia un sacerdote que era pastor de ovejas también. O búsqueme un sacerdote en la Biblia que labraba la tierra también. Eso no existe. No hay. Lo que pasa es que ahora la gente quiere ir detrás de su deseo y detrás de su voluntad. El pastor tiene que estar enfocado al pastorado, al llamado que Dios le ha hecho, a la ocupación que Dios le ha asignado, porque esa es la voluntad. Dios te llamó. Si tú estás seguro que Dios te llamó, entonces tú tienes que dejar cualquier trabajo que tú tengas como pastor y tienes que enfocarte en lo que Dios te ha llamado. Si Dios te llamó, Dios te va a suplir y te va a sustentar tu casa, porque es compromiso y responsabilidad de Dios sustentarte. Ahora es decisión tuya creer. Lo que pasa es que mucha gente no cree en el llamado que Dios le ha hecho. No creen en el llamado que Dios le ha hecho y buscan alternativas por otros lados. Buscan trabajo, buscan esto, buscan lo otro. Y Dios nos ha llamado a que nos enfoquemos en Él, en el llamado que Él nos ha hecho. Gloria al Señor. Entonces, yo no sé si usted se ha preguntado, y quizás a veces hay gente que se pregunta, y quisiera preguntarle yo también, ¿por qué no? ¿Cómo usted sabe si usted está haciendo la voluntad de Dios o simplemente usted está haciendo sus propios deseos? Y yo quiero que usted no me podrá responder y no le podré escuchar, pero usted puede responder y buscar la respuesta, no dejarla en el aire la pregunta. ¿Cómo sabe usted si está haciendo la voluntad de Dios o si usted está siguiendo sus propios deseos? Sí, porque a veces eso es lo que hacemos, estamos siguiendo
nuestros propios deseos y no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Por eso yo le pregunto, como usted sabe, gloria a Dios, porque es importante que nosotros vayamos tras hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver la voluntad de Dios en las Escrituras, gloria al Señor, porque a eso Dios nos ha llamado a nosotros, a que nosotros, una vez que dimos el paso de salvación y que decidimos creer, sí, que ahora nosotros caminemos en esa obediencia del Señor, que ahora nosotros vayamos tras la voluntad del Señor, que ahora nosotros sepamos renunciar a nosotros mismos y vayamos a buscar la voluntad de Dios. Y yo quiero leer Primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, que dice algo. Primera de Tesalonicenses 5:17, voy a leer desde el 16 hasta el 18. Y dice 16, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos. Mire, esa es la voluntad de Dios, que estemos siempre gozosos. Verso 17, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18. Estad siempre gozoso, orad sin cesar y da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que siempre nos gocemos, sin importar la situación que estemos viviendo. Dios dice que estemos gozosos. Pastor, pero ¿y si perdí el trabajo? ¿Voy a estar contento? ¿Está gozoso? Sí, claro, puede estar gozoso con eso. Pastor, pero si ahora no sé qué hacer, ¿puedo estar? Sí, puede estar gozoso con eso también. Y dice que oremos sin cesar. Esta es la voluntad de Dios, que oremos sin cesar, que no detengamos la oración. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo ore permanentemente, que yo ore, que no me pare de orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo dé gracias a Dios en todo, sin importar lo que yo esté viviendo, sin importar lo que yo esté pasando, que yo aprenda a darle las gracias a Dios. Tengo, gracias Señor por lo que me has provisto. No tengo, gracias Señor, tú sabrás por qué no has permitido, Señor, que llegue a mí. Gracias, Padre, porque tú alejaste de mí esto que quizás pudiera dañar, corromper mi corazón, desviarme, tomar malas decisiones. Hay que darle gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios, dice la palabra del Eterno. Entonces, ejemplo, ¿verdad?, de nosotros amar a Dios y al prójimo. Mateo nos enseña que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, que debemos de amar a los demás, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y le preguntan a Jesús sobre eso, ¿verdad? Y en el libro de Mateo, capítulo 22, versos 37 al 39, le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan a Jesús. Mateo, capítulo 22, versos 36 al 39. Le pregunta uno, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios, que usted ame a su prójimo, que ame a Dios sobre todo. Es decir, Dios tiene que estar por encima de todo y aún por encima nuestro.
Por eso es que hacer la voluntad de Dios requiere negarnos a nosotros mismos. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no se niega a sí mismo, si no se niega a sus propios deseos, a su propia voluntad y a su propio propósito. Para poder hacer primeramente la voluntad de Dios, hay que negarse a sí mismo. Aleluya. Haciendo la voluntad de Dios. Este es el tema de hoy en Escudriñando como los debería. Y vemos aquí que Jesús le llama a ellos, ¿verdad?, a amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y, ¿verdad?, nosotros debemos de aprender a buscar la voluntad de Dios específica para nuestra vida. Le hablé de la voluntad de Dios genérica. Por ejemplo, esto es una voluntad genérica. Le hablé de ser santo, ¿verdad? Le hablé también de lo que es hablar a todos del Evangelio. Esta también, amar a Dios sobre todas las cosas, obvio, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es voluntad genérica de Dios. Y hay mucha voluntad genérica. Hay mucha voluntad genérica y ya le expliqué lo que es la voluntad, ¿verdad?, personal de cada uno, ya de acuerdo cuando es ministerial. Entonces, buscar la dirección personal a través de la oración y del consejo de Dios, ¿verdad? Eso es sabio. Buscarlo, ¿verdad? Buscar esa dirección de Dios. Y esto lo hacemos a través de la oración y el consejo de la palabra. De ver aquellas puertas, de poder entender aquellas puertas que abren, aquellas puertas que cierran. Cuando es la voluntad de Dios, porque la puerta se cierra y nosotros no sentirnos mal. Yo no sé, pero a veces es natural del ser humano. Es natural y es algo que debemos ir aprendiendo para que no nos afecte. ¿Qué? Porque hay veces que hay puertas que se van a cerrar y nosotros caminando bien en Dios, puertas se nos cierran, puertas que en el momento están siendo de bendición a nuestras vidas y de repente se cierra la puerta y nosotros, wow, no entendemos y a veces nos frustramos, nos sentimos mal, nos deprimimos, decimos, wow, pero Señor, pero a veces es la voluntad de Dios que eso no llegue. Y por eso Dios cierra la puerta. Y por eso hay que estar, como vimos anteriormente en Tesalónica, estar contento, estar gozoso en todo tiempo y dar gracias a Dios por todo. Amado, tenemos que dar gracias a Dios por todo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Libro de Proverbios, capítulo 3. Versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Que reconozcamos a Dios. Que reconozcamos a Dios en todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero hay algo muy importante en el verso 5 y es que dice que nos fiemos o nos llevemos de Dios de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y muchas veces nosotros nos apoyamos en nuestro saber, en nuestra opinión, en nuestra prudencia y no así en la prudencia y la voluntad, o el propósito de Dios. Y en verdad deberíamos de llevarnos de lo que es la voluntad, del propósito de Dios para nuestras vidas. Que podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que podamos seguir de acuerdo al propósito de Dios. Que podamos andar de acuerdo a la voluntad del Eterno. Esa es la voluntad de Dios, ciertamente. Que nosotros podamos caminar en su voluntad. Que podamos fijarnos en lo que son sus consejos. Y a veces la voluntad de Dios puede ser dolorosa, puede ser cruel. La voluntad de Dios a veces es bien difícil de asumir. Y lo digo, gloria a Dios, porque Dios llama a Abraham. Y un ejemplo bíblico, ¿verdad? Y Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis para que Abraham le siga. Para que Abraham deje su familia, deje su tierra, deje todo. Y Abraham sale a obedecer a Dios, ¿verdad? Dejando todo. No es fácil. Dios te diga ahora mismo, no sé dónde tú vives, pero imagínate donde tú estás ahora mismo.
Quizás tienes empleo, quizás tienes negocios, no sé, quizás tienes tus padres cerca de ti, no sé. Pero imagínate que Dios te hable ahora mismo y que Dios te diga que deje todo y que tome a tu familia y que te vaya a donde Él te va a mostrar. Dios no te está diciendo, mira, vete para tal sitio. No, Él te está diciendo donde yo te voy a mostrar. Sal. Pero ¿y para dónde? No te preocupes. Agarra todo lo tuyo y empieza a caminar, empieza a correr. Vete, sal de ahí, ahora mismo. Wow, ¿verdad? Y Dios le dijo esto a Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Se da cuenta la voluntad de Dios ahí para con Abraham? Dios le pide a Abraham que deje todo, que se vaya. Dios le dice a Abraham que suelte todo lo que tiene, que deje ahí la casa del padre y que se vaya con su familia. Y Abraham se fue. Es duro, pero a veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos que Dios se glorifique, queremos que Dios nos use para su gloria y muchísimas cosas. Pero ¿estamos nosotros al mismo nivel a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios a ese nivel? Porque ahí está, gloria a Dios. Ahí está, Dios le dice eso a Abraham. Y cualquiera pensaría que Dios le ha pedido a Abraham hasta el extremo. Lo que Dios ya le pidió a Abraham, wow, ¿verdad? Hasta lo último. Sí, porque le pidió que dejara todo. Pero luego viene otra petición. Y esta petición es mucho más difícil todavía para Abraham. Y la voluntad de Dios es que Abraham sacrifique a su hijo Isaac. Le hablé del capítulo 12. En el capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó. ¿Qué fue lo que hizo? Que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña del holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Si era mucho que Abraham dejara su casa. Y a veces nosotros tenemos en poco la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos, reitero, hacer la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos al sacrificio que conlleva para que esto genere confianza de parte de Dios en nosotros. Nos damos cuenta que Dios aquí le está diciendo a Abraham: mira, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo. Quiero que lo entregue en holocausto. Cualquier padre se negaría a eso rotundamente y cuestionaría: ¿y qué Dios es que le va a pedir a un padre que sacrifique a su hijo? ¿Y qué Dios que es amoroso, que ama,
le pedirá a sus fieles que sacrifiquen a un hijo para demostrar el amor, la obediencia. ¿Qué padre? ¿Qué Dios sería ese que le pida eso a su padre? Eso es impensable, inimaginable. Claro, si lo miramos desde la perspectiva nuestra. Dios está buscando fidelidad, amado. Dios está buscando que hagamos su voluntad. Por eso a veces es tan difícil ver las promesas de Dios sobre nuestras vidas, y es porque nosotros estamos enfocados más en las bendiciones y en nuestros deseos que en lo que Dios pide. Hay poca gente hoy que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que Dios lo está probando, pero en la prueba se están quemando. No están pasando la prueba porque Dios le demanda algo. Dios le demanda cosas, pero ellos muchas veces van a media. Sí, hay mucha gente que va a media, que no le entrega a Dios su vida por completo. Hay mucha gente que no entrega lo que Dios le está pidiendo por completo. Dios quiere hacer cosas grandes con personas extraordinarias, pero muchas veces nos negamos a los requisitos de Dios. Hay gente que Dios lo está llamando a que dejen el trabajo y se enfoquen en Dios. No estoy diciéndole a nadie, yo, Javier, yo no le estoy diciendo a nadie que haga esto. No haga nada que yo le diga. Haga lo que Dios dice. No es a mí, o sea, yo le estoy diciendo que Dios le habla a gente para que dejen el trabajo, para que se muden, para que dejen cierta o cual cosa, para que sigan al llamado, la visión o a la voluntad de Dios. Pero no, la gente no quiere. La gente quiere seguir detrás de sus deseos, detrás de fama, detrás de dinero, detrás de popularidad, detrás de recursos. Y los recursos no son malos si vienen bajo la voluntad de Dios. El problema de ellos es cuando vienen fuera de la voluntad de Dios. Por eso usted tiene que buscar la voluntad del Señor. Por eso usted tiene que buscar cuál es la voluntad de Dios para con usted. Para que usted camine bajo esa voluntad de Dios. Para que usted no deje de hacer la voluntad del Eterno. Porque Dios le pide a Abraham: entrégame a tu hijo. Y aquel hombre no titubea. Aquel hombre no le tiembla el pulso. Aquel hombre fue al lugar con su hijo que Dios le había dicho. Y no voy a entrar en la profundidad porque este tema es muy profundo. Y no quiero entrar en la profundidad del tema, sino quiero hablar desde la sencillez de la obediencia y de hacer la voluntad de Dios. Habría muchas cosas que tuviera que explicar para que enseñarle, para explicarle claramente lo que todo esto pudiera significar, pero no quiero entrarme ahí porque me va a tomar el tiempo. Ya estamos a mitad de camino del programa. Pero quiero hablar es desde la obediencia, desde el hacer la voluntad de Dios. Aquel hombre pudo haberse negado rotundamente: pídeme lo que tú quieres, te voy a dar la mitad de todos mis ganados, es más, llévate todo el ganado, pero no me quite a mi Isaac, no me quite a mi único, como tú bien dices, no me quite al que yo amo. No, pudo haberlo dicho, pero no lo hizo. No sé, pero en la Biblia no dice que Abraham cuestionó. No dice que Abraham preguntó: pero ¿y por qué, Isaac? ¿Cómo? No dice nada de eso. Simplemente dice que Abraham obedeció. Amado, hacer la voluntad de Dios cuesta, pero es la mejor decisión en nuestra vida. Entre la voluntad suya y la de Dios, elija siempre la de Dios. Entre lo que usted quiere y lo que Dios quiere, elija siempre lo que Dios quiere. Lo que nosotros queremos puede verse que cubre cierta necesidad en el momento, pero esa necesidad, eso que va a cubrir es de manera pasajera. Lo que Dios te va a dar es eterno. Puede ayudarte en esta vida y también en la otra. Ahora bien, hay muchos obstáculos que llevan a la gente, ¿verdad?, a no hacer la voluntad de Dios. Hay obstáculos que llevan a la gente a no hacer la voluntad de Dios. Primer obstáculo, el temor. Y gente que tiene miedo. Reitero, y voy a tomar esto como ejemplo, pero Dios puede decirle a alguien: mire, ese trabajo que tú tienes no te conviene, deja eso. Pero quizás es un padre o una madre que suple a su familia con ese trabajo, y de ahí se sostienen sus hijos, pero Dios le viene ministrando hace mucho, a través de la oración, a través de la palabra, a través de alguien quizás que le ministra. Y quizá la propia vida de la persona, la condición espiritual dice: mira, ese trabajo no te conviene porque te absorbe el tiempo.
todo trabajo que te absorbe el tiempo de Dios, perdóname, esto sí te lo voy a decir, pero no viene de Dios. Lo que es de Dios no te va a robar lo que es el tiempo de Dios. Dios nunca te va a dar algo que te robe su tiempo, que te robe su atención. Dios te da algo que te consagra, que te acerca más a Él, que donde quiera que tú estás puedas seguir siendo fiel a Dios. El temor es el primer obstáculo. Miedo al cambio, miedo a lo desconocido. Cuando Dios le dice a alguien que se vaya, por ejemplo, como este Abraham, sal de ahí, de tu tierra y de tu parentela y vete donde yo te digo. Y Dios puede decirte, mira, múdate ahora de ciudad, múdate de país ahora. Y tú dices, wow, pero yo mudarme de país sin nada, sin conocer a nadie por ahí, sin esto y sin aquello y sin lo otro. Está difícil eso. Pero Dios requiere, ¿verdad? Que para poder hacer la voluntad saquemos el miedo. Estos son obstáculos que impiden que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. El miedo. Y recuerda cuando murió Moisés, que quien lo suplantaba habría de ser Josué. Y en el capítulo 1, verso 9, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Josué estaba echado. Dios en varias veces en el capítulo 1, 3 veces le manda a que se levante, a que se esfuerce, a que sea valiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquel hombre estaba quizá triste. Su papá espiritual había muerto. El hombre de Dios se había ido. Y la gran responsabilidad, él había visto el esfuerzo y el sacrificio de Moisés, y este hombre estaba destruido, desbaratado emocionalmente, pero Dios lo manda a él a levantarse, y Josué se levanta porque Dios le habla. Entonces, el miedo es una de las cosas que paraliza la voluntad de Dios en nuestra vida. Segunda cosa que paraliza la voluntad de Dios, el ego. El ego, querer nuestro propio camino, ¿verdad?, en lugar del camino de Dios. Cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, eso, el ego, eso es un obstáculo enorme para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que empezar por dejar el ego. Por eso Salmo 37, en el Salmo 37 podemos ver en el verso 4 que dice la palabra, gloria al Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Él. Y aquellas peticiones que están en nuestro corazón, Dios la complacerá. Dios la permitirá. Vamos a creer en esa voluntad de Dios. Vamos a esperar esa voluntad de Dios. Vamos a confiar que Dios hará grandes cosas, que Dios hará maravillas. Y vamos a deleitarnos en esa presencia. Hermanos, si nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, nosotros somos extremadamente bendecidos. Y no hablo de bendiciones materiales, sino de que vamos a andar con la presencia de Dios. Dios va a hablar con nosotros. Dios va a guiar nuestros pasos. Usted y yo no vamos a andar caminando a la ligera, sino que vamos a andar caminando bajo la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que significa eso? Caminar bajo la voluntad de Dios. Es algo poderoso, extremadamente poderoso. Pero hay otra cosa también que no deja que la gente haga la voluntad de Dios. Otro obstáculo. ¿Cuál es, pastor? La impaciencia. Dios mío. Ese sí es fuerte. La impaciencia. Sí que sí. No esperar el tiempo de Dios. Cuando usted no, a veces queremos las cosas para allá. Vivimos en una época, vivimos en un tiempo que todo es precoz. Todo es rápido. Todo es volado, como decimos, ¿verdad? Y el no esperar la voluntad de Dios, el no esperar, el no saber esperar, ¿verdad? La impaciencia, el no esperar el tiempo de Dios, eso puede pasar facturas muy caras a nuestras vidas. Sí, cuando no esperamos el tiempo de Dios, eso hace que la factura sea cara para nosotros, que paguemos un alto precio.
Por eso es importante que nosotros aprendamos a esperar. Hay algo, ¿verdad?, que Dios nos da, una palabra que Dios nos ha dado, en cumplimiento de algo, gloria a Dios. O a veces queremos salir corriendo, queremos salir volando de los lugares, queremos salir volando de lo que Dios nos ha llamado a hacer, gloria a Dios, a esperar. A veces queremos que las cosas sean ahora, y no es ahora. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar, gloria al Señor. Yo sé que a veces nos desesperamos, que a veces queremos que sea en el momento que queremos, pero no. Hay que aprender a esperar con paciencia. Cuando tú te desesperas, comete errores. Cuando tú te desesperas, camina fuera de la voluntad de Dios. Y lo que Dios quería hacer muchas veces ya no lo hace porque lo dañaste, lo ensuciaste, le metiste los pies hasta lo último. Y Dios quiere darte algo consagrado, algo bueno, algo santo, algo que te edifique, que te bendiga verdaderamente. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, mira, en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3, el Señor le dice a Habacuc, allí en medio de un reclamo, y le dice: aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Wow. No, yo voy a leer esto otra vez, porque esto va a bendecir a alguien. Esto le va a estremecer los huesos y va a sacudir a alguien. Gloria a Dios. Y yo no sé lo que tú estás esperando. Gloria al Señor. Quizás quieres desesperarte, actuar en tu tiempo, actuar a tu forma, asegurarlo en tu manera. Pero Dios te dice: mira, lo que yo te he hablado, lo que te he mostrado. Y le dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, le dice, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Oye, no va a tardar. La promesa, la bendición, lo que Dios te ha dicho, no va a tardar. No va. Lo que pasa es que tú estás desesperada. Sí, tú estás desesperada. Y por eso te sientes impaciente. Por eso te sientes de la manera que te sientes ahora mismo. ¿Por qué? Porque está desesperada y Él no llega, quiere accionar. Pero el Señor dice: no tardará. No. No tardará. Gloria al Señor. Espera el tiempo señalado de parte de Dios. Y yo quiero preguntarte, mira, tenemos ahí, pudiera hablar de más obstáculos, pero ahí lo voy a dejar. En obstáculos que te impiden hacer la voluntad de Dios. Número 1, el temor. Número 2, el ego. Y número 3, la impaciencia. Ahora bien, pregúntate: ¿qué te está impidiendo a ti obedecer la voluntad de Dios? Porque a lo mejor yo te di 3, pero podría darte 10. A lo mejor quizá no está en esa 3, pero a lo mejor es otra. A lo mejor es otra. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese obstáculo que te está evitando hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es ese? Gloria al Señor. Recuerda que esto es Escudriñando como los de Berea. Hoy con el tema Haciendo la voluntad de Dios. Y quiero darte 4 pasos prácticos. Asegúrese de hacerlo, por favor. 4 pasos prácticos para hacer la voluntad de Dios. Y voy a empezar de una vez. Número 1, orar con humildad. Pedir la dirección y la disposición de Dios para que Dios te muestre los caminos de Él. 4 pasos prácticos para hacer la voluntad de Dios. Número 1, orar con humildad. Pedir la dirección y la disposición de Dios. Si vamos al Salmo 25, en el
capítulo 25, verso 4 y verso 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aleluya. Usted se da cuenta de esto, mire. Aquí vemos David cómo habla. Y David dice: oh Jehová, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Hermano, con humildad. Orar con humildad. Señor, enséñame tu camino, muéstrame tu senda, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu propósito. Enséñame, Dios, porque tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi salvación, y en ti yo voy a seguir esperando. Muéstrame, Señor. Ore, hermano, con esa humildad, pidiendo a Dios que sea direccionándolo, buscando la dirección de Dios, buscando la disposición del Eterno para su vida. Hagamos esto con fe, creyendo en el Señor, esperando, hermano, sabiendo que Dios va a obrar a nuestro favor. Eso es lo que debemos de hacer. Segundo paso práctico para hacer la voluntad de Dios: estudiar la palabra. Sí que sí, estudiar la palabra. Hermano, la Biblia es la guía, es la brújula para conocer la voluntad de Dios. Es imposible conocer la voluntad de Dios sin leer la palabra. Cuando alguien me dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es porque esa gente no está leyendo la palabra. Porque inmediatamente uno empieza a leer la palabra, lo primero que hay una voluntad genérica. En lo que usted descubre cuál es la voluntad, ¿verdad? En lo que usted descubre cuál es la voluntad ministerial de Dios para usted, o del llamado para usted, o enfóquese en la voluntad genérica, que es bastante amplia, que es una voluntad de Dios para todo creyente. Trabaje en eso primero. Y mientras usted esté trabajando en eso, enfóquese en la palabra, en sumergirse en la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia, se le pasa días, semanas, sí, y no lee la Biblia. Y no podemos tener buena dirección, no podemos estar bien fundamentados si nosotros no estamos en la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Y la Biblia es la brújula para eso. Y en el libro 2 de Timoteo, en el capítulo 3, encontramos allí, el capítulo 3 de 2 de Timoteo, nos damos cuenta, verso 16 y verso 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí está. Ahí está. ¿Y qué es lo que dice? Que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Como creyentes en Dios, nosotros estamos llamados a estudiar de manera continua la palabra de Dios. Estamos llamados a estudiarla. Gloria al Señor. Y ya te digo la otra.
Santo es Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ir, ¿verdad?, buscando, descubriendo cuál es la voluntad. Son 4 pasos prácticos para hacer la voluntad de Dios. 4 pasos prácticos. Entonces usted tiene que estar enfocado en la palabra del Señor. Número 1, orar con humildad. Número 2, estudiar la palabra. Hay que no leerla simplemente, no, estudiarla. Número 3, escuchar el Espíritu Santo. Sí, escuchar el Espíritu Santo. La sensibilidad a su guía. El Espíritu Santo es nuestro guía. Entonces hay que tener esa sensibilidad. Y cuando nosotros buscamos esto, cuando buscamos ese contacto, esa intimidad, pero esto se logra, y esa intimidad con el Espíritu Santo se logra a través de 2 factores. Número 1, a través de la oración y a través de la obediencia a la palabra. Mientras obedecemos a la palabra y oramos, en nosotros se va limpiando nuestro ser y vamos dándole más permisividad al Espíritu para que intime con nosotros y lo podemos escuchar. Pero a veces el ruido de nuestra vida, el ruido del pecado, el ruido de la indiferencia en nosotros, el ruido en nuestras vidas de los afanes impide que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es una persona como usted y como yo, totalmente santa. Espíritu Santo, único que es un espíritu. No tiene cuerpo material como tiene usted y como tengo yo. Y es la voluntad de Dios que esté en nosotros y con nosotros. Mire, en el libro de Juan capítulo 16 verso 13 dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. Mire esto, qué chulo. O sea, el Espíritu Santo, dice él. El Espíritu Santo, él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, dice. Él, porque no hablará por su propia cuenta. O sea que el Espíritu Santo habla. Wow. ¿Has escuchado el Espíritu Santo? ¿Ha podido escuchar el Espíritu Santo? Te pregunto, amado oyente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. My God. Él nos va a hablar, Él nos va a guiar. Pero para que el Espíritu Santo nos hable, quizá Él no ha estado hablando, pero como Él es tan sublime, quizá el alboroto, el ruido de nuestras vidas no deja que lo podamos escuchar. El ruido de nuestra vida no nos deja escucharlo. Pero a lo mejor Él está hablando, no por ahí, no hagas esto. Dios quiere esto para ti. Por eso nosotros tenemos que ir limpiándonos día tras día. Recuerde, estamos hablando bajo el tema haciendo la voluntad de Dios. Y entramos en la fase final, casi 4 pasos prácticos para hacer la voluntad de Dios. 1, orar con humildad. 2, estudiar la palabra. 3, escuchar al Espíritu Santo. Sensibilidad a su guía, mi estimado. Si nosotros quitamos el ruido de nuestras vidas,
la desobediencia, la impaciencia, la imprudencia, podremos escuchar al Espíritu Santo. Si pasamos tiempo en soledad con Él. Jesús se pasaba mucho tiempo solo, sin el ruido de la gente, de la multitud, de los afanes, de tengo esto, mira, necesito aquello, mira, estoy enfermo, mira, necesito esto, mira, no camino, mira, estoy ciego. Se apartaba. Y ahí escuchaba al Espíritu Santo hablarle. Y Él hablaba con el Padre. Número 4, se nos va el tiempo, santo es Dios. Número 4, obedecer en lo pequeño. La fidelidad en lo poco prepara para lo grande. Hay gente que quiere entrar a lo grande, hay gente que quiere muchas cosas en grande, pero no son fieles en lo pequeño. Mucha gente que quiere muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que aprender a obedecer en lo pequeño. La fidelidad en lo pequeño, amado, o en lo poco te va a preparar para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Si nosotros buscamos el libro de Lucas, capítulo 16, en su verso 10, dice el Señor, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es injusto en lo más. Wow. El que es fiel en lo muy poco, ¿escuchó? También en lo mucho es fiel. Y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso tenemos que obedecer en lo pequeño, empezar en lo que parece poco. A veces la gente quiere decir, ay, si Dios me da $1 millón, yo hago tal cosa. Pero Dios, y doy tanto, y doy el diezmo a la iglesia, y esto, y ayudo a aquel. Pero Dios no le dio $1 millón, pero le dio $1,000. Y ni siquiera el diezmo ni la ofrenda saca. Pero quieren $1 millón para dar. Mentira. El que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho. Tú tienes que empezar, pero que nada más son 100 que tengo. Saca 10, saca 15, saca 20. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, independientemente de lo que sea. Comprométase, mi estimado, a un acto de servicio en esta semana. Haga algo práctico, un ejemplo práctico esta semana. Comprométase a hacer algo, comprométase a un acto de servicio, visite a un enfermo, vaya a compartir la palabra a un hogar con alguien, vaya a orar por una persona que usted sabe que está enfermo. Haga algo, pero vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Mire, cuando nosotros, y con esto voy a ir cerrando ya porque el tiempo se me acaba, pero quiero hablar de la bendición de hacer la voluntad de Dios. La bendición de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios trae paz, trae propósito y trae plenitud. Cuando Jesús estaba, que fue con los discípulos, ¿verdad? Que dice que ellos iban, parece que iban para Jericó y le era necesario pasar por Samaria. Y allí pues se pararon a tomar agua en el pozo, ¿verdad? Y allí mandó a los discípulos a buscar de comer y allí llegó la mujer samaritana. Y en el capítulo 4 de Juan, en el verso 34, ellos le preguntaron a Jesús, los discípulos, que si Jesús había comido o algo, si alguien le había traído de comer. Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la comida de Jesús? La comida de Jesús es hacer la voluntad del que lo envió. Es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios trae, hermano, paz, propósito, plenitud. No importa lo que tú tengas o lo que te falta. Cuando tú andas en la voluntad de Dios, tú tienes paz, tienes tu propósito claro y sientes la plenitud del Padre contigo. Por esa razón Jesús dijo, no, es que la comida mía es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y yo quiero que usted hoy busque hacer la voluntad de Dios en su vida.
Busque hacer la voluntad de Dios en su vida. Señor, voy a orar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, a hacer tu voluntad. Te lo rogamos en esta hora, Dios del cielo. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada una de las personas que esté escuchando en esta hora. Yo te ruego por la audiencia, Señor, para que tú nos ayudes a conocer y a hacer tu voluntad, Padre. Que podamos conocerte, Señor. Que podamos hacer tu voluntad. Que aunque no sea fácil, podamos someternos. Que podamos poner de un lado nuestra agenda. Que podamos, Señor, desviarnos de nuestra propia voluntad y encarrilarnos en tu voluntad, Dios mío. Quita de nosotros, ayúdanos, Señor, a remover todo obstáculo. Ayúdanos a remover todo aquello que nos impide hacer tu voluntad. Ayúdanos a quitar de nuestras vidas todo aquello, Señor, que nubla tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra en Romanos 12:2, a no conformarnos a este siglo, Padre, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar, Dios, cuál es la buena voluntad tuya, Padre, que dice la palabra que es agradable y perfecta. En esta hora, Señor, yo quiero bendecir a todos los que escuchan, Padre, a todo lo que están recibiendo en esta hora. Yo declaro tu paz sobre ellos. Yo declaro tu bendición sobre ellos. Yo declaro, Padre amado, que tu voluntad se ejerce en ellos. Señor, que ahora mismo ellos bajan su ego, que ahora mismo ellos se niegan a sí mismos, que ahora mismo, Padre, ellos ponen de lado su voluntad, su deseo, lo que ellos anhelan, lo que ellos desean, y empiezan a caminar bajo tu voluntad y bajo tu propósito, Dios mío. Padre, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, amados hermanos, la programación del día de hoy de Escudriñando como los debería. Para mí ha sido más que un privilegio estar conectado con ustedes como cada sábado, 8 de la mañana, hora Santo Domingo, República Dominicana. Si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Recuerde, haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor me le guíe y el Señor me les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar en sintonía con Radio Alma Cristiana. Sigue en sintonía. Más adelante viene la programación Atrévete a ser diferente con los pastores Bélgica Vega y su esposo. Así que en breve aquí nos encontramos. Shalom.